Bueno, la gamificación surge principalmente en Estados Unidos y Europa, por ahí por el año 2005-2008, a raíz de la revolución de los videojuegos. A raíz de ello, las personas empiezan a pensar de cómo es que los videojuegos de alguna forma enganchan con las personas y hacen que estas personas a la vez se sientan mejor y puedan aprender más. Y de ahí surge el concepto de gamificación. Jugar es una forma que nosotros hemos perdido con el tiempo, especialmente con la adultez. Los niños aprenden jugando y yo creo que los adultos también lo pueden hacer. Eso sí, hay que tener muy en claro que con los adultos hay que llegar de forma distinta, pero la metodología y los fundamentos es el mismo. Todos aprendemos jugando y con la gamificación yo creo que es posible. Hace que las personas incluso se superen a sí mismas sin darse cuenta. Desde mi perspectiva, la gamificación es un lenguaje, una forma de comunicar, una forma de hablar, es casi un idioma. Y cosas que nosotros hacemos siempre, las podemos hacer de forma distinta y las podemos comunicar de forma distinta. Cuando tú haces un videojuego, una de las partes esenciales para lograr la inmersión es el descubrimiento. Y cuando las personas descubren algo, lo interesante del caso es que se les activa el sistema de recompensa del cerebro y sienten placer. Es como que liberan una endorfina. Liberan endorfinas y sienten placer. Entonces, ¿cuál es la idea del caso? Y es que ese conocimiento, ¿de dónde lo sacaron? De la educación. Porque el descubrimiento produce placer. Y por lo tanto, es ahí donde ellos establecieron esta cuestión, esta vinculación. Y es por eso que dentro del videojuego nos vamos a encontrar con que cuando hacemos la historia del videojuego nos encontramos que cuando comienzan hasta entrado casi hasta los fines de la década del 80, los videojuegos son casuales. Pero con Zelda es por vez primera en que viene el concepto de descubrimiento. Y a partir de ahí empiezan a investigar y se dan cuenta que el descubrimiento produce placer. Y ven que existe una raíz vinculante entre el mundo de la educación y el videojuego. Y a partir de ahí, los videojuegos van a usar el descubrimiento como parte esencial para lograr la inmersión. Es decir, para lograr que el videojugador siga metido dentro del videojuego y mantenga su interés más allá del tiempo que era promedio, que era 1 mes y medio, 2 meses, y el videojugador descartaba el juego. La gamificación es redescubrir el concepto de gameplay y aplicarlo al mundo de la educación. Es decir, en el fondo, y mi trabajo ha sido de cómo lograr que la educación sea inmersiva. Es decir, cómo tomar el concepto de inmersión de gameplay y aplicarlo al mundo de la educación. Cuando la gente sabe que están jugando, pierde efectividad el concepto. Es decir, las personas no tienen que darse cuenta que están jugando para que la cuestión efecta. Exacto, les cambia el propósito, se dan cuenta y deja de ser un juego. Si nos vamos a las bases de la gamificación, nos vamos a encontrar con lo siguiente, y es que el juego es la forma evolutiva de aprendizaje de todos los mamíferos. Toma ese rol que tú tienes de niño que siempre estuvo y que lo olvidaste y lo potencia en cosas que te gustan. Yo creo que primero saber en qué línea cabe la gamificación. ¿Cachai? Eso yo creo que es la clave para poder entenderlo, y entendiendo eso, después visualizar realmente qué es lo que yo quiero lograr a través de la motivación de las personas. Y de ahí voy sumando los elementos, los niveles, los componentes, dinámica, mecánica. Que no es un juego, que no es un juego serio, que no es un tutorial juego, que es un tema que va detrás, ¿cachai? Que tiene que ver con el comportamiento humano. La gamificación entonces es un recurso más que lo que hace es que dentro de la labor docente yo entro en sintonía con el actual tiempo, entro en sintonía con los actuales estudiantes, entro en sintonía con los actuales recursos. Y en esas condiciones, con el nuevo estatus que hay actualmente, como te puedo decir, en términos de recursos, de estudiantes, de docentes, de sociedad, ¿no? Yo entro con un recurso que es la gamificación, que me permite entonces situar y sintonizar con los estudiantes. Gatilla la motivación de los estudiantes. Si tú le decís a los estudiantes, ahora vamos a jugar, es decir, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? La gamificación es más que nada es una estrategia de trabajo asociada al juego, no tanto al recurso.
entender el juego como un espacio de producción de aprendizaje y que el aprendizaje se da en la acción de jugar.